Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es el segundo seminario del año del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Me da mucho gusto recibirlos. Hoy retomamos el camino en la construcción de un modelo nacional de seguridad en México. Hablamos el año pasado sobre los temas de gobierno con exgobernadores. Hablamos de los temas de policía con los jefes de policía, ex jefes de policía. También abordamos el tema de procuración de justicia cuando tuvimos a los fiscales. Y hoy llegamos al tema del sistema penitenciario. Y por alguna razón siempre lo dejamos hasta el final, cuando yo creo que es a lo mejor uno de los primeros temas que tendríamos que abordar, porque finalmente es el final del proceso de seguridad en términos de impartición de administración de justicia. Eso lo vamos a ver con los especialistas. Y para este fin tenemos el honor de recibir a Patricio Patiño, que es un experto en México de planeación y de políticas públicas, pero que en los últimos años, yo diría ya más de la última década, ¿no, Patricio? Se ha convertido en un especialista en temas penitenciarios, y él ha organizado esta mesa, este seminario para ustedes, invitando a los especialistas también en la materia. Así que yo, sin más preámbulo, más bien les doy la bienvenida a todos ustedes, y yo quisiera darle la palabra a Patricio para que él lleve la mesa, los presente y arranquemos. Porque siempre tenemos tiempo muy reducido. Muchísimas gracias. Adelante, Patricio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aprecio mucho la introducción que ha hecho a este seminario el ingeniero Jorge Tello, y te aprecio, Jorge, el auspicio del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM para que esta mesa se pueda llevar a cabo. A todos los que nos escuchan, vamos a estar en 2 sesiones. La del día de hoy es la primera. Una segunda sesión será dentro de 7 días, el día 9 de marzo, en el mismo horario, con un panel diferente. El día de hoy nos acompañan, y tengo el honor de informarles que están con nosotros el magistrado de la primera sala del estado de Baja California Sur, el doctor Rodrigo Serrano Castro, quien abrirá la sesión el día de hoy. Posteriormente, nos acompaña aquí un luchador social muy conocido por todos, un esfuerzo ya sostenido, que ha dado muchos productos para México, y es Orlando Camacho, que desde México SOS han hecho un trabajo social extraordinario. Y, por supuesto, me honro mucho en presentar a Héctor Jesús Grijalva Tapia, quien es un experto penitenciario. Es un valor y un cuadro muy alto que tiene México en la materia. Jesús Héctor ha estado en el estado de Baja California particularmente, pero también ha tenido responsabilidades federales, y hoy por hoy está en el estado de Monterrey con el mismo tema, en el estado de Nuevo León, perdón, con el mismo tema. Yo quisiera compartirles muy rápidamente una pequeña pantalla para que pueda comentar con ustedes 2 o 3 puntos que me gustaría fijar para que arranquemos con las participaciones de nuestros panelistas. Esta es esta. Aquí estamos. Bueno, aquí tenemos a ver, vamos aquí. A mí me invitó el ingeniero Tello a organizar un seminario sobre el sistema penitenciario. Y bueno, a mí me gustaría empezar un poquito antes, sobre todo sobre el concepto, ¿qué es una prisión? En muchas ocasiones estamos hablando de separos administrativos, cárceles, instituciones correccionales o penitenciarias, y a todas les asignamos un valor similar, cuando cada una de esas instituciones está orientada a un fin específico. Todas están en lo que yo diría es una prisión, y la prisión encuadra como voz continente de un concepto muy amplio todas aquellas formas en las que una persona está en condición de reclusión por medidas judiciales.
En la ortodoxia, como pongo ahí, nos estaríamos dedicando nada más, si esto fuera para el sistema penitenciario, a analizar aquellas instituciones que custodian a personas que están sentenciadas ya por una sentencia judicial. Pero en la voz más amplia, y yo eso que quisiera pedir a los panelistas, que es como lo hemos tratado, que pensemos en todas las formas de reclusión que hay para una persona que ha delinquido o que potencialmente ha delinquido. Entonces, la voz más amplia de todo este asunto sería: vamos a ver el tema prisiones, pero vamos a hacer un esquema que modele cuál sería la mejor prisión para México desde los puntos de vista de las distintas formas de reclusión que existen. Segundo, el marco legal. El marco legal es muy concreto. El marco legal es la Constitución política y el artículo 18 directamente establece las condiciones en las que debe operar un sistema penitenciario. Entonces, hay en ese artículo 18 toda una conceptualización humanista del tema, y al pasar esa legislación a la realidad es cuando empieza a tomar matices que van dramatizando día a día el concepto. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la seguridad pública o incluso la seguridad nacional, todas estas instalaciones son instalaciones estratégicas. Y si uno ve el estado de esas instalaciones, pues o se pierde el concepto de estrategia o de estratégico, o se pierde el concepto de la legislación. Entonces, hay un asunto muy importante ahí por desmenuzar para poder encontrar un hilo rector de nuestro tema. Tercero, ¿nuestro sistema penitenciario cumple con la Constitución? ¿Es una plataforma para la seguridad pública, entendido esto como una instalación estratégica? ¿Genera reinserción social? Estas son las preguntas que nos hemos hecho entre los panelistas para establecer por dónde queremos hacer un modelo que responda al cumplimiento constitucional del artículo 18, que responda al cumplimiento del concepto de plataforma para la seguridad que ya comentaba el ingeniero Tello. Si nosotros pensáramos la seguridad pública iniciando como el primer eslabón el tema cárceles, el tema penitenciarías, el tema centros correccionales, creo que tendríamos una mejor idea de los asuntos que debe tratar la seguridad pública. Yo lo resumo en lo siguiente, normalmente. Digo, si no somos capaces de generar seguridad en cuatro paredes, ¿cómo vamos a dar seguridad pública? Y eso es lo que tratan de responder estas preguntas. Un sistema que cumpla con la Constitución para reinsertar y, en consecuencia, hacer tardío la posibilidad de la reincidencia. Una plataforma que sea para la seguridad pública, por supuesto, porque ahí vamos a tener un gran repositorio de datos, un gran repositorio y un almacén de modus operandi de la delincuencia que normalmente sirven para aspectos muy específicos de la seguridad pública. Y tercero, ¿genera rencor social? Sí, genera mucho rencor social la cárcel, cuando lo que debe generar es reinserción social. ¿Por qué rencor social? Simplemente por las condiciones de vida. Y es algo que yo le comenté al señor magistrado Serrano, que nos hiciera favor de comentar, porque en materia de sentencias, bueno, toda persona que ha delinquido tiene que cumplir un castigo, que es como está conceptualizado así en la misma ley, es un castigo de privación de libertad, pero no un doble castigo que significan las terribles condiciones de hábitat y de vida que tienen las personas privadas de la libertad en cualquiera de estas instituciones. Una lámina más es 3 funciones básicas del sistema penitenciario. Primero, sin duda es proteger y servir a la sociedad. Protegiéndola, bueno, aquí hay dos ejes rectores. Siempre en seguridad hablamos de proteger y servir. ¿Cómo se protege desde una institución carcelaria o penitenciaria? Se protege con una custodia segura y se sirve logrando la reinserción social. Segunda función, proteger al staff, tanto de amenazas a su seguridad personal
como de esquemas corruptivos. Y tercero, dando una vida digna al interno al propiciar un entorno seguro y dispuesto eficientemente para la reinserción social. Ninguno de los tres es prevaleciente o prevalente en esta escala. Cualquiera de estos tres propósitos es prioritario, aunque siempre responderá más ante el administrador penitenciario el tercero, el dar una vida digna al interno. Y de eso se trata, Vamos a analizar también esto en el segundo panel, y en ese segundo panel vamos a invitar a personas que han operado cárceles federales, estatales, y que han logrado el concepto de la reinserción social. Vamos a preguntarles cómo se hace esta parte. Finalmente, decirles, México es de los países que tienen de las más avanzadas legislaciones en la materia. Legislaciones avanzadas, humanistas, pero que por diversas razones o no se cumplen o alcanzan una realización simplemente parcial. Nosotros, como penitenciaristas, ya de más de décadas, apreciamos que en el artículo 18 constitucional está realmente planteado cómo debe ser un sistema que reinserte. Lo que tenemos que encontrar es cómo podemos dar el brinco, cómo podemos dar este salto de un humanismo constitucional a una reinserción social y no al sistema punitivo que en buena parte de las cárceles en México y en América Latina se vive, lamentablemente. Entonces, no porque este sea un mal que aqueje a muchos países, deja de ser un mal. Lamentablemente, el nuestro, por tener tantas cárceles, por tener tanta población penitenciaria, México es el sexto país en población penitenciaria en el mundo, tenemos un problema que no se resuelve simplemente cerrando la carpeta. Se resuelve con acciones como esta, pensando y reflexionando un poco hacia dónde vamos, y por eso es que a partir de estas consideraciones vamos a reflexionar en 2 sesiones con panelistas que están involucrados en el cumplimiento de la ley, que están involucrados en respetar la ley y hacerla cumplir para que un potencial modelo de reinserción se cumpla en México, para que la cárcel no sea una zona punitiva del Estado, sino la zona más segura del Estado, para que esa zona segura del Estado realmente sea una plataforma de seguridad pública y una plataforma de reinserción social. Bueno, con esta pequeña introducción no tengo más que darle el uso de la voz al magistrado Rodrigo Serrano Castro, quien nos va a hacer el favor de abordar el tema del artículo 18 constitucional y la visión humanista de la dignidad humana que está concebida en ese artículo. Adelante, doctor. Sí. Bien. Muy buenas tardes. En realidad, más que nada, en primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho a participar en este seminario hacia un modelo de seguridad estatal, poniendo énfasis en el modelo penitenciario. Muchas gracias, don Jorge Tello Peón, destacado especialista en los temas de inteligencia estratégica. Muchas gracias, maestro José Patricio Patiño Arias, quien también, como ya se decía, ha dedicado gran parte de su vida profesional y académica a impulsar un modelo humanista de administración penitenciaria. Bien, nos ha correspondido, en efecto, desmenuzar o referirnos al artículo 18 de nuestra Carta Magna, decir que desde luego hay otros artículos de la propia Constitución que tienen una relación directa o indirecta con el 18, como pueden ser los artículos primero, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, algunos más. Y desde luego que no podemos dejar de lado los tratados internacionales o aquellas reglas de carácter internacional, en este caso expedidas por Naciones Unidas, por lo que hace al tratamiento de los reclusos en ese contexto. Hay que decir también, y me referiré muy rápidamente a lo que vendría a ser
lo que se vivió en 2008 y 2011 con las reformas a nuestra Carta Magna. En 2008, pues lo relativo al nuevo sistema de justicia penal y en 2011 la gran reforma en materia de derechos humanos. Hay que decir, pues, que este artículo 18, como ya se comentaba, sienta las bases fundamentales en las cuales descansa el sistema penitenciario. Un sistema penitenciario que en realidad tiene una importancia mayúscula porque precisamente tiene que ver con el esquema de seguridad en general en cualquier nación. El artículo 18 va a propiciar asimismo alguna legislación ya a nivel legal aplicable en los penales. Y podemos mencionar de manera muy rápida el Código Nacional de Procedimientos Penales, que data del 2014, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que data del 2016, y también lo que se conoce como esquemas o modelos de certificación operacional, que están encaminados a revisar procesos al interior de las prisiones, o bien cuál es el funcionamiento de las prisiones de manera integral. Y luego, aparte de esta legislación nacional, pues tenemos tratados internacionales, convenciones internacionales o reglas mínimas internacionales a las cuales me referiré un poquito más adelante. Ya en un amplio marco global, podemos mencionar también al conocido doctrinalmente como bloque de constitucionalidad y por otra parte lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Hay que decir que el artículo 18 respecto a la dignidad humana del reo no distingue ni debe distinguir en cuanto a la calidad que tenga el reo o el interno al interior de las prisiones. Es decir, no distingue si se trata de una persona procesada, si se trata de una persona indiciada o sentenciada. Tiene que ser un tratamiento en igualdad de circunstancias, más allá de la calidad que pudieran tener al interior del centro penitenciario. Entonces, el artículo 18, en realidad, siente estas bases fundamentales y una de ellas precisamente es el respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Pero además plantea mecanismos que nos puedan llevar al fin último que persigue precisamente el sistema, que es la readaptación social, como ya se decía, o la reintegración a la sociedad del reo, a través de 5 ejes fundamentales. El primer eje es precisamente el trabajo, el segundo es la capacitación para el propio trabajo, la educación, la salud y el deporte. Es decir, el hecho mismo de que el prisionero se vea limitado ya de por sí, como se decía, pues privado de su libertad, que ya implica un castigo, digamos, en sentido estricto. Eso no quiere decir que por ese hecho se queden de lado otros derechos que tiene y que mantiene y debe mantener al interior de los centros de reclusión. Entonces, ¿cuáles son los elementos centrales que la Carta Magna nos expresa? Primeramente, el sistema penitenciario se concibe como un instrumento operativo para la reinserción social. Segundo, la dignidad humana, como ya se decía. Tercero, estos 5 ejes a los que ya me referí: trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Reinserción social como fin último de las penas privativas de libertad. Y desde luego, muy ligado con esto, la búsqueda de la no reincidencia. Posteriormente, el artículo 18 hace alguna diferenciación de lo que vendría a ser la aplicación de las penas tratándose de menores infractores o de adolescentes, y se cuenta en el país pues con un denominado sistema integral de justicia para adolescentes. Y en el otro extremo, también el 18 establece algunas excepciones o procedimientos cuando se trata de delitos
cometidos por delincuencia organizada. Bien, en el marco internacional podemos muy rápidamente también mencionar cuáles serían, digamos, los principales ordenamientos, tanto en el ámbito universal como en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Por un lado, hay que tener en cuenta en estos temas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además muy importante, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las conocidas como reglas Nelson Mandela. Adicionalmente a estas reglas y derivado de ello, se tiene la guía técnica para la planificación de establecimientos penitenciarios y otras herramientas como pueden ser los estándares internacionales de actuación. Las reglas Mandela en realidad sí están establecidas aquí en función de algún tipo de calidad que pueda tener el interno. Y así tenemos que, por ejemplo, de la regla 1 al 85, esta es de aplicación general y tiene que ver con la administración de los establecimientos de las prisiones. Otras de las reglas están más bien dirigidas, por ejemplo, a los discapacitados o a los enfermos mentales. En sentido estricto, los enfermos mentales pues no tendrían o no debieran o no deben estar en las prisiones tradicionales, ¿no? Después se tiene otro tipo de reglas que aplican para los procesados. Posteriormente, otras más que aplican para personas que se encuentran encarceladas sin imputación de cargos. De tal manera que pues estos instrumentos internacionales, estas reglas, además complementadas con la guía técnica para la planificación de establecimientos penitenciarios, los estándares internacionales de actuación y otras herramientas como las buenas prácticas, certificaciones o acreditaciones, pues son elementos que se tienen que considerar en el marco teórico aplicable en el tema que nos ocupa. Ya decía el maestro Patricio Patiño la diferencia que puede haber entre los diferentes centros de reclusión. A veces hay una confusión entre lo que vendría a ser la prisión, que es el concepto general, de lo que es un separo o separos administrativos. Tiene más bien una función para efectos de detención transitoria, lo que es una cárcel, lo que vendría a ser una institución correccional en el caso de los menores, y lo que es o lo que se conoce como penitenciaría, donde en realidad esta es una institución abocada más al cumplimiento de sentencias judiciales ya de reos procesados ya con una sentencia terminada. En México, pues en realidad el universo de centros de reclusión, muy rápidamente, censos recientes nos dicen que se cuenta con 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y cerca de 53 centros especializados para tratamiento de menores. Se trata, yo creo, y hay que hacer énfasis en ello, en que no se debe perder la visión humanista. Si bien es cierto, en México hemos avanzado mucho, ya se decía también en la legislación. Por otro lado, los centros de reclusión pues han tenido éxitos en algún momento, pero también, digamos, fracasos. A veces el equilibrio entre el éxito y el fracaso se va más de un lado que del otro. Pero no se debe perder la visión humanista y se debe seguir insistiendo en este tipo de foros y seminarios, en esa visión humanista que nos debe animar a todos. Hay que decir también, pues, que ciencias que nos ayudan a entender estos fenómenos y de manera complementaria está el denominado derecho penitenciario, está también lo que se conoce como ciencia criminalística y también la ciencia de la criminología. Para quienes sean, digamos, partidarios o del estudio del derecho penal, pues es muy recomendable en estos casos el análisis de estos aspectos, ¿no? Es decir, desde cómo
o cuáles serían las motivaciones del delincuente para llegar a esa conducta antisocial, y pues nos pudiéramos ir a antecedentes históricos en ese aspecto que pues nos llevaría a abordar temas adicionales o complementarios. Básicamente, y en función de los tiempos, quiero señalar que realmente, más allá pues de estas consideraciones, tendríamos que decir que el fin último que se persigue por parte del sistema penitenciario nacional es la readaptación y la reinserción social, como fin último de la pena privativa de libertad. ¿Se está cumpliendo o no con la Constitución en los penales en México? Pues realmente es una pregunta compleja. Pudiéramos decir que lo que más se sabe o lo que más se conoce a veces en el exterior, pues es la parte, digamos, menos favorable. Sin embargo, pues al interior de los reclusorios se hace un trabajo cotidiano, diario, difícil, permanente. Pero, ¿qué se requiere realmente para que este rencor social que se produce en el interno vaya virando precisamente o vaya girando hacia un esquema de reinserción social? Bueno, hay que asegurar un mínimo dentro de las instalaciones de condiciones que no nos lleven a ese rencor social, como por ejemplo los servicios básicos atendidos o que se atiendan, como es agua, energía, alimentación, higiene, orden y disciplina. Es muy importante también, como segundo punto, el insistir en estos ejes que ya se comentaban: empleo, capacitación, educación, salud y deporte. Y desde luego todas las facilidades e instalaciones que permitan llegar a estos puntos anteriores. La parte presupuestal, pues no se puede tampoco dejar de lado, y financiera, para asegurar que se garantice una operación al interior de las prisiones sin riesgo. Y tener en cuenta los estándares internacionales de actuación y buenas prácticas. Un nuevo modelo penitenciario para las entidades federativas del país es una posibilidad importante, porque se piensa precisamente de los estados de la República partir hacia el centro de la República. Es decir, que sean los estados los que pudieran ser, digamos, programas pilotos para este tipo de innovación y de idea. Hay otros grandes temas que se irán tratando aquí en el seminario, como pueden ser el papel que juega la sociedad civil, cuáles serían las bases mediante las cuales se estaría definiendo este nuevo modelo, qué se entiende por reinserción social, además, cuál es el papel del operador penitenciario, incluso pensar en la distribución arquitectónica de los centros de reclusión, con una planificación adecuada en la construcción de centros penitenciarios o sus respectivas remodelaciones. Y muy importante también la certificación de procesos, ya sea parciales o integrales, en cada una de las prisiones. Realmente, pues, el tema es muy interesante, muy complejo. Como decía el ingeniero Tello, tendríamos muchas veces que iniciar con este tema cuando hablamos en lo general, de seguridad nacional, porque es el elemento fundamental que nos permita y que nos haga posible precisamente el mantenimiento de estándares adecuados para que quien violentó la ley, quien cometió un delito, regrese a la sociedad. Bien, no sé cómo estemos de tiempo. Ya estaríamos bien. en la primera participación, doctor. Sí, nada más entonces, maestro, quiero cerrar muy rápidamente, si me lo permite, con una frase efectivamente que uno de los moderadores aquí presente tuvo a bien expresar en una de sus obras. Voy a referirme muy rápidamente. Si bien es cierto, dice, efectivamente se tendría que revisar los éxitos y los fracasos de nuestro sistema penitenciario, y si bien es cierto que tenemos leyes avanzadas, pero que por otro lado la ejecución de las penas ha perdido cierta eficiencia,
debemos pensar, dice, en que el país siempre ha prevalecido y deberá prevalecer una visión humanista. Los esfuerzos académicos deben estar dirigidos a crear y promover una política estructurada de alcance nacional que contribuya a volver realidad la reinserción social. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, doctor. Le doy ahora el micrófono a nuestro estimado Orlando Camacho, quien va a abordar el tema del sistema penitenciario desde, obviamente, la óptica de la sociedad civil, pero desde algo que él sabe de hacer muy bien. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos entrar a este tema? Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Patricio. Agradezco mucho la invitación y al haberme integrado a este panel y, por supuesto, a licenciado Jorge Tello por la organización y liderar este extraordinario proyecto, que con muchísimo gusto nos sumamos. Creo que es una idea extraordinaria. Y, por supuesto, a mis compañeros de panel, al magistrado Rodrigo Serrano y a mi querido amigo Héctor Grijalva. Muchas gracias, Héctor. Yo quisiera primero decir que hablo desde, como bien lo dije Patricio, hablo desde el ciudadano, desde y como ciudadano. Entonces, pues yo no soy operador, sin embargo, el trabajo de México SOS, sobre todo en el tema de la implementación del sistema de justicia penal desde el 2008, nos llevó sin quererlo, porque no lo buscamos, al estar viendo la cadena de justicia que implicaba toda esta coordinación nueva por un nuevo sistema de justicia penal, pues nos llevó de forma natural al sistema penitenciario. Es decir, veíamos policía, veíamos fiscalías, veíamos procuradurías, veíamos defensorías, poder judicial, etcétera, etcétera, y no veíamos o no se tocaba con frecuencia el tema penitenciario. Naturalmente, al entrar en el sistema, llegamos al tema penitenciario, no porque lo hubiéramos buscado, sino porque nos llevó toda esta cuestión. Lo que ya nos habla de una integridad de un nuevo sistema de justicia penal, que hoy ya aplica en el país. Así es como entramos, pero nos dimos cuenta de una cosa. Nos dimos cuenta que es como el apestado de toda esta cadena. El sistema penitenciario es como el que queda afuera, es como de esta línea para allá el tema penitenciario, las cárceles, los presos, los delincuentes, y de aquí para acá todo lo demás. Entonces sí trabajamos mucho sobre lo de acá, y desde la parte ciudadana y desde muchas veces desde la parte de la autoridad, así se ve, y no se habla ni de gobiernos, gobernadores que encontramos que ni siquiera habían visitado, por ejemplo, uno de sus penales en los estados, ¿no? Entonces, como que es una línea muy marcada hacia allá lo malo, lo podrido de este mundo, y hacia acá todos los demás que tenemos que trabajar. Y el trabajo lo concentramos en este lado. Entonces, nos dimos cuenta de ello. Esto era imposible hacerlo. Es la misma cadena y no podíamos tener esa línea. Entonces, a México SOS le interesó. Y nos dimos cuenta de dos cosas más que fueron las que nos llevaron a meternos con fuerza en el tema. El primero es que mucho de lo que queríamos combatir afuera, es decir, esta crisis de inseguridad, este delito, estos temas complicados que afectan a la ciudadanía y a la sociedad y que le hemos venido padeciendo desde hace años en el país, y que por eso, y es una de las razones por las que surge México SOS y otras organizaciones, el trabajo de las autoridades, las relaciones en conjunto, etcétera, etcétera. Lo que queríamos para atacar este tema y poder vivir en paz, pues nos dimos cuenta que mucho de esta crisis pues no ocurre en sí misma, sino también se planea dentro de los penales. Esa fue una de las primeras cosas que nos dimos cuenta. Y entonces nos dimos cuenta que gran parte del delito, por ejemplo, del secuestro, que nos tenía aterrados afuera, se planeaba y se organizaba adentro. 4 o 5 de los delitos que ocurrían, de los 10, 4 o 5 se organizaban y se planeaban afuera. Nos dimos cuenta que incluso había casas de seguridad dentro de muchos de los penales. Nos dimos cuenta que gran parte del homicidio o de la violación, del delito que ocurre afuera, de la extorsión, del cobro de piso, se origina dentro de los penales, y en algunas magnitudes graves, como la extorsión, por ejemplo, al 70% dentro de varios de los penales. Entonces, el delito que les ocurre a ustedes, que me ocurre a mí, a mi familiar o a mi amigo, pues, y que queríamos combatir, mucho de ese delito se planea y se organiza adentro del penal. Entonces dijimos, caray, pues hay que entrarle. Y la segunda cosa que nos dimos cuenta es, como lo dijo un gobernador que sí le entró en serio al tema penitenciario en su estado, dijo, es que yo no voy a controlar lo que tengo afuera, que no es tan controlable,
hasta que no pueda controlar lo que sí tengo de manera controlable entre cuatro paredes. Es decir, si yo no controlo esto que depende de mí, difícilmente voy a poder controlar esto que no, en mucha medida, no depende directamente de mí o no en todo. Esto sí depende de mí. Entonces, lo que tengamos que hacer adentro, lo tendríamos que hacer afuera también. Y eso entonces nos llevó a empezar a analizar y a ver qué tendríamos que hacer. Lo primero que hicimos, revisamos la ley y nos dimos cuenta que había una ley que pues estaba medio parchada y la habían ido arreglando y toda la cuestión, pero en términos generales y radicales tenía 45 años sin que nadie la tocara de forma a fondo, con profundidad. Y entonces nos dimos a la tarea, como lo veníamos haciendo con otras de las leyes para cambiar y todo esto fortalecer al sistema de justicia penal, en donde le entramos directa y en otras indirectamente, pues hicimos exactamente lo mismo. Formamos un grupo de operadores y de expertos, aquí con una gran diferencia que nos dio la experiencia de las demás leyes, como el Código Nacional que mencionó ahora el magistrado, como la propia ley nacional, como la ley a favor de las víctimas del secuestro, etcétera, etcétera, que era no solo conjuntar a los grandes expertos y académicos, que hay muchos y muy buenos, sino también a los operadores que hacen esto. Y eso es lo que hicimos. Conjuntamos grupos de operadores, de expertos, y propusimos la conformación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así es como surge esta ley, que ahora es la vigente. Es perfectible, pero ya tenemos una ley que ya está funcionando. Entonces, esa fue el primer chispazo que dimos, además de estar metiendo y conocer un poco más qué es lo que pasaba. Y entonces nos dimos cuenta también, pues, qué es lo que está ocasionando esta crisis en el tema penitenciario, porque es una crisis y es una bomba de tiempo que produce delincuencia y que produce inseguridad cuando debería ser al revés. Y nos dimos cuenta y generamos 5 causas que nos parecería que son las muy generales. Habrá más, pero hay 5 causas que son muy generales. La primera es una ausencia real de protocolos y procedimientos sistemáticos de operación. No quiere decir que esto pase en todos lados. Quiero decir en términos generales qué es lo que le pasa, porque nuestro sistema penitenciario pues no está de la mitad para arriba en los mejores del mundo, ¿verdad? Entonces, si están abajo, pues es que algo está haciéndose mal. Y si además nos ocasiona un delito y una delincuencia importante, y además no está generando los productos de reinserción que debería de ser, y además no estamos devolviendo gente a la paz otra vez, o sea, algo está pasando y algo no está bien en nuestro sistema penitenciario. Y entonces nos dimos cuenta de 5 cosas que son estas. La ausencia y protocolos adecuados de operar. Una inexistente, prácticamente poca en algunos, pero inexistente en el resto, estructura operativa de los gobiernos locales. O sea, es una participación realmente como no prioritaria por parte de los propios gobiernos locales. Una nula o poquita correlación con el sistema de justicia penal. Una ausencia de profesionalización en el servicio, y no porque no los hubiera, sino porque no están las estructuras o las instituciones adecuadas para estar generando este profesionalismo institucional serio que pudiera dar soporte a todo el sistema penitenciario. Pocos son los casos o los ejemplos. Y lo que se hizo en algún momento, como lo hizo Patricio, de repente nos desapareció. Falta de responsabilidad hacendaria, que es muy importante, que se traduce en escasez de recursos para cumplir con el marco para mejorar esto. Es decir, los recursos en este sentido, pues tampoco es que fueran como prioritarios para darle a esto. A esto se sumaba otra crisis compleja, y de esto voy a hablar para que después en las siguientes intervenciones pudiera hablar de algunas soluciones también. Pero en ¿qué se suma a esto? ¿Qué encontramos nosotros desde esta parte ciudadana? Pues que hay 2 grandes grupos, los que están en proceso, los que están sentenciados adentro y los que pasan su sentencia o la cubren afuera con medidas cautelares. Bueno, en ambas encontramos descontrol, falta de procesos adecuados, falta de seguimiento institucional para gestionar y administrar esto. Entonces ya le sumamos otra problemática más. Y luego todavía le sumamos alguna cosa más que tiene que ver con el tema del autogobierno y del cogobierno, especialmente de esto, cuando nos damos cuenta, pues que quien mandaba no manda en los penales para que las cosas que debe ser la autoridad
sino en muchos de ellos, dicho por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de las 2/3 partes de los penales se encuentran en esta situación de cogobierno o de autogobierno, pues se complica todavía muchísimo más. Y yo creo, por la experiencia que hemos tenido, que es más del 50%. Pero bueno, hablando de esa parte, pues entonces quien manda, quien debe dirigir los esfuerzos adecuados, que es la autoridad, no lo está haciendo o la está compartiendo con algún grupo, alguna organización delictiva o con alguien que lleva la autoridad también. Entonces, todavía esta parte nos complica más. Y si todavía a esto le sumamos otra parte que tiene que ver con la laxitud y con la discrecionalidad para aplicar leyes, manuales, normas, protocolos, pues todavía se nos complica mucho más, pues porque realmente o no existen o los que existen, pues no se llevan precisamente por estas causas o no interesa que se lleven para tener un sistema penitenciario adecuado. De estos ejemplos, a niveles locales, sobre todo, puedo dar infinidad de ejemplos. Desde lugares en donde en vez de ser enfermerías, se convertían en los centros donde desde ahí despachaba la organización delictiva del momento, ¿no? Porque además van cambiando, ¿no? O desde espejos, de los C5 o C4 afuera, pues tenían espejos adentro, ¿no? En otros cuartos porque alguien dominaba. O desde ciertos lugares que no podía entrar ni la autoridad ni los que visitaban, pues porque eso solamente los controlaba la delincuencia. O desde lugares donde nos encontramos grandes depósitos de armas, pues por aquello que se ofreciera, ¿verdad? Y desde ahí mismo se salía en temas de armamentos y lo que pudiera suceder por diferentes grupos delictivos. O desde los encuentros frecuentes entre diferentes organizaciones delictivas para a ver quién tomaba el control del penal. Pues con esta situación, pues ¿cómo vamos a tener dónde buscamos o cómo le hacemos para conseguir la reinserción adecuada que estamos buscando, ¿no? Creo que lo que entonces concluimos es necesitamos poner orden en casa primero para que entonces las consecuencias pudieran darse de otra manera. No sé qué tiempo me queda, Patricio, todavía para... Es que tienes... 4 minutos. 4 minutos, perfecto. Entonces, en este diagnóstico general, desde esta parte que empezamos a expresar y visitando muchos de los penales, por supuesto, nos dimos cuenta que era imperativo entonces, si algo teníamos que hacer es no quedarnos con los brazos cruzados, y lo que tendríamos que hacer entonces es proponer cómo ayudamos a encontrarnos con una reforma integral al sistema penitenciario. Fundamental entrarle entonces a una cuestión que nos pudiera ayudar a una reforma realmente integral al sistema penitenciario, en donde pudiéramos encontrar caminos o cauces que pudieran estar. Y en el camino, ¿con qué nos encontramos? Pues con que no todo es malo. Nos encontramos con esfuerzos y ejercicios muy positivos, nos encontramos con personas de primer nivel. Aquí hay 2 expertos en el sistema penitenciario que yo conocí, que fueron Patricio y Héctor, y que ellos, desde su trinchera, cada uno desde la suya, y muchas veces más de bajo perfil, y los necesitamos arriba del perfil, haciendo muy bien las cosas, y con ellos varios más. Nos encontramos con ejemplos exitosos que habían salido adelante de las crisis importantes y dijimos, bueno, pues algo tendríamos que hacer entonces porque sí se puede hacer las cosas. Y voy a mencionar entonces algunas de las soluciones que tienen que ver con puntos muy concretos que vimos que estos penales exitosos o estos lugares donde se había dado estas reformas y se habían transformado realmente funcionaban. Y enumeramos, hicimos una lista, hicimos un análisis, hicimos un diagnóstico, nos juntamos con ellos y sacamos cuáles son los mínimos que creemos nosotros debería de tener un penal o un sistema penitenciario para que funcione óptimamente, sabiendo que sí se puede. Y entre ellos pensamos qué le puede dar fortaleza estructural y de procedimiento continuo a futuro y qué le puede dar una operación homologada y un desarrollo que también sea consecuente, superlativo, que realmente acabe con la crisis. Ahí nosotros entonces delimitamos 10 grandes puntos generales
que no me va a dar tiempo de mencionarlos ahorita en este momento, pero que los voy a ir retomando en las siguientes participaciones que tenga para terminar ahorita a punto y en el tiempo que deba de ser. Lo único que quiero terminar esta primera intervención, es decir, sí tenemos un problema que se nos ha convertido ya en algunos lados en una verdadera bomba de tiempo, es una realidad, pero por el otro lado, sí hay manera de tener un sistema penitenciario óptimo, adecuado y a las mejores estándares del país, porque hoy tenemos varios modelos dentro del propio país que sí lo hacen y personas que los operan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Orlando. Era muy importante escucharte porque este resumen que ustedes han logrado después de tanta experiencia lograda en el recorrido que han hecho en el país, suma y da muchas luces para poder ver en dónde hay fallas recurrentes que sistémicamente podríamos corregir. Vamos a regresar ahí en la siguiente ronda contigo, porque esos 10 puntos es muy importante para considerarlos para el modelo que queremos construir. Muchas gracias, Orlando. Gracias. Bueno, doy el uso de la palabra a Héctor Jesús Grijalva Tapia, un extraordinario amigo, formado en la lucha diaria de tener este artículo 18 constitucional presente, sabiendo que sí se puede y sí se puede hacer reinserción social. Me da mucho gusto que estés entre nosotros, Héctor, y bueno, pues te tocan tus 15 minutos, amigo. Muchas gracias, Patricio. Pues de inicio agradecerte la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y poder compartir un poco sobre el tema que nos apasiona, el tema del sistema penitenciario, de los resultados que ha tenido en mí este sistema penitenciario desde hace 20 años que estamos en esta lucha. Es conocer a grandes amigos como tú, Patricio, Orlando, Jorge. No tenía el gusto, pero aquí está el magistrado Rodrigo Serrano, que es un gusto conocerlo también, que en esta lucha y en este apasionamiento del tema de seguridad y del tema del sistema penitenciario, pues nos ha unido y nos ha permitido trabajar juntos y lograr grandes resultados, como en su momento lo hicimos, tú como subsecretario, Patricio, en la Federación, y yo desde mi trinchera como subsecretario de Baja California. Entonces, gran gusto. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Ok. Bueno, inicio rápidamente. Obviamente ya lo hemos comentado. Sí se ve, ¿verdad, la pantalla? Perfectamente. Okay. Ya lo hemos comentado y parte de lo que no podemos perder de vista es lo que maneja nuestro artículo 18 constitucional, en donde nos da las bases de organización del sistema penitenciario y nos dice que dentro de un marco de respeto de los derechos humanos, pues tenemos que considerar al deporte, la salud, el trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación como los medios por los cuales vamos a llevar a una persona a reinsertarse positivamente a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que el deporte, la salud, el trabajo y la capacitación para el trabajo y la educación? ¿Simplemente porque están en el 18 constitucional? No. Tenemos que identificar elementos base dentro del todo penitenciario que nos van a servir para ayudarnos a cumplir con estos objetivos. ¿Qué considero que tenemos que hacer? Bueno, la propuesta de hoy es considerar como bases para un modelo estatal penitenciario lo que se refiere al marco normativo, a la infraestructura, tecnología, equipamiento y obviamente el recurso humano. Dentro del marco normativo, ya el magistrado nos hizo favor de comentar un poco sobre esto, pero voy a denunciarlo rápidamente. Lo que nos dice el artículo 18 constitucional, lo que nos da la Ley Nacional de Ejecución Penal, y como comentó ya mi amigo Orlando Camacho, pues fue México SOS parte fundamental para la creación de esta ley nacional. Claro que en los tratados internacionales, como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas Nelson Mandela, las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres, como son las reglas de Bangkok, todos los estándares internacionales, reglamentos, manuales de procedimientos, consignas operativas y todo aquello que en blanco y negro esté estipulado y nos permita transmitir, utilizar y mandatar una adecuada operación penitenciaria debe de considerarse dentro de este marco normativo. Para efecto
de que no sea discrecional la actuación, que sea una actuación que vaya pegada a este tipo de documentos y que nos permita homologar y nos permita actuar conforme a derecho, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas privadas de libertad y obviamente dándonos la oportunidad también de trabajar con ellos dentro del proceso de reinserción social. Bien, a ver, ¿se me movió aquí o sigue? Ok. Dentro del tema del eje o la base de la infraestructura, tenemos que considerar una infraestructura penitenciaria, claro, para el espacio de dormitorios, estancias o como le queramos llamar, en condiciones especiales en atención al nivel de riesgo institucional que representan las personas privadas de libertad. Es donde entra la parte del análisis dentro del área de seguridad, del área de criminología, identificar ese perfil de riesgos y saber si las personas pueden estar en centros considerados para bajo riesgo, le llamamos de mínima, o centros de media, o centros de máxima seguridad, que en su caso constitucionalmente son aquellos centros o son para aquellas personas que requieren medidas especiales de seguridad, que son específicamente los centros federales. También la Constitución maneja centros especiales para las personas que están procesadas o sentenciadas por delincuencia organizada y en su caso también para las personas que están procesadas o sentenciadas por delitos de secuestro. Podemos considerar de diferentes tipos de infraestructura penitenciaria para dormitorios, pero no terminamos ahí. La infraestructura penitenciaria debe de contemplar todo aquello requerimiento necesario para el cumplimiento de lo que ya vimos hace un momento, de las bases de organización para el cumplimiento del sistema penitenciario. Es decir, naves industriales para un trabajo penitenciario, aulas para una educación, para cultura, tenemos para la capacitación para el trabajo, requerimos espacios adecuados para la cocina, espacios adecuados para el área de vinculación, ya sea de visita familiar, para visita íntima, requerimos en atención al cuidado especial de las mujeres en reclusión, espacios adecuados para ellas, con las características y condiciones necesarias, así como para los hijos de ellas, que la ley contempla que hasta los 3 años pueden tener la mamá, a la mujer interna, a sus hijos, obviamente siempre en cumplimiento y en el análisis del interés superior del niño. Entonces tenemos que considerar centros con estas características especiales. Toda esta infraestructura nos las da un buen proyecto, nos las da un buen análisis y nos las da no simplemente lo que lamentablemente sucede en muchos de los centros de los estados, que se utiliza infraestructura que no fue construida para eso. Infraestructura que fue construida a lo mejor para una escuela, para un convento, para unas oficinas de gobierno, etcétera. No hay una infraestructura en cada uno de los estados que sea realmente la correcta y adecuada para el cumplimiento del 18 constitucional. Los centros federales tenemos los que conocemos como centros de prestación de servicios, los CPS, que cumple con una infraestructura adecuada, que cumple con todos los requerimientos, pero también con unas dimensiones que a veces nos complica la operación porque me salto hasta el último punto en la parte del recurso humano. Para un estado es muy complicado tener un centro de estas características porque se vuelve demasiado costosa su operación, por lo tanto se limitan a los centros federales ese tipo de infraestructura. De ahí nos vámonos a ver lo que es tecnología y equipamiento como otra de las bases de este modelo penitenciario. La tecnología es una herramienta que tienen cada uno de los operadores de un centro penitenciario, ya sea de seguridad, de áreas técnicas, de áreas de jurídicas, para que primeramente, si nos basamos en la seguridad, nos permite un entorno que tenga las características adecuadas para poder ejercer cada quien la actividad que se requiere en los rubros que ya comentamos de las bases de organización. Para la educación requerimos que el centro sea adecuado en cuanto a seguridad. Para capacitación lo mismo, para salud, para todo. Por lo tanto, vamos viendo desde el área perimetral, desde una perspectiva de control de ingresos de aduanas,
tanto peatonal como vehicular, equipos de identificación de sustancias o objetos ilícitos al ingreso de los centros, equipos que nos permitan la videovigilancia correcta de todos los puntos de operación de un centro penitenciario, equipos que nos permiten tecnología, la inhibición de señal para evitar que haya comunicación con el exterior y que en su caso, como comentaron ya en este panel, se vuelva un centro penitenciario una base operativa de la delincuencia organizada. No podemos aceptar que dentro de un centro penitenciario existan extorsiones, existan las instrucciones precisas hacia determinadas ejecución de actos ilícitos al exterior. Tenemos que contar con todo lo necesario en cuanto a tecnología y equipamiento que nos permita en esa área de acción, en ese lugar de contención, tener la posibilidad de que no pase nada que la autoridad no permita y no quiera que pase. Algo muy importante dentro de me regreso un poquito a la parte de tecnología, algo muy importante es contar con bases de datos, con sistemas de información que nos permitan tener la posibilidad en su momento de generar inteligencia penitenciaria. La inteligencia penitenciaria es fundamental en la operación. No podemos simplemente estar reaccionando. No podemos simplemente estar actuando al día a día, momento a momento, sino que tenemos que estar más pensando en la prevención. Tenemos que pensar en qué información se genera desde las áreas de ingresos, desde el área de vigilancia, desde las visitas, desde los abogados. Todo lo que pasa en un centro penitenciario genera vínculos que nos permiten utilizarlos para inteligencia penitenciaria y con ello prevenir situaciones de riesgo tanto internos como externos, porque se genera mucha información que puede ser explotada por parte de las fiscalías estatales o federales para investigaciones en el exterior. Importante también ya al día de hoy considerar la supervisión por medio de drones, por medio de sistemas antidrón que nos permita blindar estos muros, blindar estos centros penitenciarios y que no tengamos ahora con la tecnología existente la posibilidad de que por medio del aire lleguen armas, llegue droga o llegue cualquier tipo de sustancia o objeto que vaya a impactar negativamente la operación penitenciaria. Los sistemas biométricos para el control del flujo de personal dentro del centro, los sistemas de control de inventarios por medio de RFID, armamento letal, armamento no letal. Bueno, tanto tecnología como equipamiento le proporciona al recurso humano la posibilidad de ejecutar su trabajo que está contemplado, comentaba, dentro del marco normativo de forma correcta. Por ello, parte para mí fundamental, la más importante, es el recurso humano. Podemos contar con la mejor infraestructura. Vamos pensando primero, con el mejor marco jurídico. No hay ninguna laguna. Con la mejor infraestructura posible creada, ideal para un estado y para el perfil y para el tipo de delitos que se dan en ese estado. Podemos pensar que se encuentra completamente equipado, completamente cuenta con toda la tecnología, con todo lo más moderno de los sistemas, de todo lo que ya hablamos. Pero el operador es el recurso humano, es el hombre, es el más importante. Tenemos que considerar como fundamental el proceso de selección, el proceso de formación inicial, la capacitación continua, y no hablamos únicamente de personal de seguridad, de todo el personal que forma parte de un sistema penitenciario. Cómo sensibilizarlos de su gran compromiso y su gran responsabilidad de tratar con seres humanos dentro de los centros penitenciarios. No está tratando con animales, no está tratando con cosas, está tratando con seres humanos y deben ser empáticos en esa situación. Dentro de ese centro penitenciario, tienen que saber que el que está enfrente también tiene problemas, también tiene situaciones, también tiene necesidades y cómo utilizar su capacitación para manejar situaciones de riesgo, disminuirlas al máximo y poder operar de forma correcta el sistema penitenciario. Cada una de las áreas técnicas, jurídicas, administrativas y de seguridad de un centro penitenciario debe de contar con el recurso humano en número y capacitación adecuada para este sistema penitenciario que debe ser especializado. Muchos de nosotros fuimos improvisados en el sistema penitenciario.
Llegamos al sistema penitenciario y conocimos lo que había, y fuimos aportando en base a prueba y error. Fuimos identificando áreas de oportunidad, fuimos sumando a gente con diferentes perfiles y nos fue permitiendo ver tener la posibilidad de operar diferente a hace 5, 10, 15, 20 años. Su servidor tuvo la oportunidad de iniciarme en el sistema penitenciario hace 20 años. Caso fortuito, llegué sin ser invitado, llegué sin considerar en mi vida ser parte de un sistema penitenciario. Pero cuando llegas a este tema, te apasiona. El sistema penitenciario te humaniza, te da la oportunidad de hacer algo más por seres humanos. Y no nomás por los privados de libertad, también por la familia, por todo su entorno, su esposa, sus hijos. Y ahí nos vamos también entonces al tema de servicios postpenales, que también es importante dentro de este modelo, que no lo contemplamos en sí como una base, pero es una consecuencia. Si las personas en algún momento van a obtener la libertad, como dijera mi amigo Patricio Patiño, ¿cómo las queremos? ¿Cómo las queremos? Igual como estaban antes de llegar a un centro de reclusión, peor porque se habla de las universidades del crimen, o realmente queremos a personas que el Estado, dentro de la oportunidad que tuvo durante 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años de trabajar con ellos, realmente les dieron herramientas para poder vivir en libertad y poderlo hacer de forma honrada. Tenemos que cambiar los hábitos de las personas privadas de la libertad, porque si llegaron a un centro penitenciario es porque algo estuvo mal. No podemos permitir que ellos sigan conduciéndose adentro de la misma forma que lo hicieron afuera. Tenemos que guiarlos. Y por ello, repito, la necesidad de contar con recurso humano sensibilizado en el tema, capacitado para poder trabajar con otros seres humanos. Dentro de todo esto, no obstante, la próxima semana mi amigo Apolonio Armenta va a platicar sobre eso, pero todo aterriza en una calidad de servicio. Debemos de considerar de todo este modelo llegar a contar con calidad de servicio que nos permita realmente tener centros en condiciones adecuadas de operación, casi en forma automática, en que la gente sepa lo que tiene que hacer paso a paso, en que la gente sepa que existe una norma que te indica el procedimiento y que la conoces y la dominas, y que no te están forzando a realizar tu trabajo, simplemente lo haces porque sabes que esa es la forma y es la única forma correcta de realizarlo, porque con ello vamos a lograr el objetivo final, que es realmente procurar la reinserción social de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios privados de la libertad. Esa sería por lo pronto mi participación, amigo Patricio Patiño. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues habiendo escuchado a nuestros invitados el día de hoy, a mí me provoca una pregunta que le quiero hacer a cada uno de ustedes y que me surge porque los tres que han hablado son expertos en su materia. Cada uno de ustedes sabe qué podría hacer para mejorar de alguna manera el actual estado de cosas. Hoy por hoy vemos ejecuciones, muertes, es lo más común encontrar armas de alto calibre dentro de prisiones, como que se ha normalizado este asunto. En realidad, hablar de cárceles en México es hablar de una subcultura, porque si bien tenemos un marco legal extraordinariamente humano y bueno, el resultado que tenemos es que vivimos un sistema punitivo. Quizás no en el 100% de las instalaciones, pero no me equivoco si digo que en un 85% de la población privada de la libertad viven bajo condiciones punitivas. Un sistema penitenciario así, entonces, tiene mucho por hacerse. Y yo me encontré que muchas cosas que mejoraron el sistema eran cosas que tenían que ver con la actitud estrictamente. ¿Sí? Que la gente no escupa en el suelo, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué tiene que ver escupir en el suelo con la cárcel? Es una pequeña parte de cultura que se va haciendo en las personas por el respeto a los demás. Y si uno empieza por lo menos, es posible llegar a lo máximo. Entonces, muchas de las cosas que yo encontré posibles
no tenían que ver siquiera con recursos presupuestales. El único recurso con el que tenían que ver era con el recurso humano, como bien lo acaba de decir Héctor en su último punto, y ahí fue donde se empieza a sembrar la posibilidad de un cambio. Entonces, muchas de las cosas tenían que ver con la actitud. No poner los pies en la pared, cuando la gente está esperando algún proceso interno, entonces mantenía las paredes limpias, disponer las cosas con un orden primario hacía posible que todos supiéramos en dónde estábamos. Recuerdo que una ocasión tuvimos una amenaza de bomba y pues se abrió la alerta y todos decíamos, busquen la bomba, ¿no? Pero nadie sabía qué estaba buscando. Hasta que paramos y dijimos, a ver, ¿qué estamos buscando? Es una bomba, una pelotita con su mecha, es una bomba, un explosivo plástico, ¿qué estamos buscando? Y nos dimos cuenta que cuando cada quien ponía orden en su lugar de trabajo, cada quien era responsable de los 2 metros cuadrados que le correspondía cuidar. Y fuimos superando problemas simplemente por la posibilidad de ordenarnos internamente, y fue cuando empezamos a saber que los protocolos, los procedimientos sistemáticos de operar, hacían todo el sentido para poder llevar una vida ordenada dentro de la cárcel. Yo les pregunto a ustedes, a ti, Héctor, Orlando, a Rodrigo, 2 propuestas para mejorar el sistema penitenciario mexicano y que pasemos del sistema punitivo a un sistema humanista, como está planteado en la Constitución, que no habría otra cosa más que cumplirla. Me invitaron a mí a algunos paneles, iniciando la presente administración federal, para ver una reforma a este asunto. Cuando ya Orlando había empujado 2 años toda la ley que hoy está vigente, y pensaban hacer reformas, les dije, no hagan ninguna reforma, simplemente cumplan lo que está planteado ahí. Después de cumplir eso y que vean el resultado de eso, veamos si es necesario hacer reformas. Entonces, yo no haría ninguna reforma. Tal como está el marco legal, tal como están las cosas, 2 propuestas de cada uno de ustedes para que podamos mejorar este sistema. ¿Quién gusta empezar? Adelante. Tú diste la respuesta correcta. Cumplir con la norma. Ese es el principal reto de todos los sistemas penitenciarios. Pero para cumplir con la norma, se requiere también no únicamente la determinación del titular del sistema penitenciario, sino la voluntad política del titular del Ejecutivo. Porque algunas de esas disposiciones requieren modificaciones estructurales, como dijimos, en infraestructura, requieren modificaciones, requieren tecnología, requieren equipo, las herramientas que ya hablé hace un momento. Por lo tanto, requieren recurso. Y si el titular del Ejecutivo tiene como patio trasero los centros penitenciarios, entonces el recurso no va al patio trasero, va a la basura. Por lo tanto, entonces, primeramente, que el titular del Ejecutivo tenga la voluntad política y que se cumpla la norma al 100%. Ok, listo. ¿Quién quiere hablar? ¿Orlando? Rodrigo, adelante. Bien, pues sin duda alguna el problema es muy complejo. Yo creo que aquí se tiene que partir también, si hablamos de capacitación para los internos o para los reclusos, se tiene que pensar también en capacitación para los operadores de los reclusorios, por un lado, y por otro lado, una dignificación también del papel que juegan desde los propios custodios, los administradores de los penales y los responsables administrativos a nivel Estado. Es inconcebible, pues, que efectivamente en un espacio eminentemente público, en un espacio donde el Estado es el que lleva a mano, es el que tendría que efectivamente tener un control, ahora sí que total del mismo, pues vemos con estos comentarios que se vienen haciendo y estas situaciones muy graves al interior de los reclusorios. No hay que echar de menos tampoco la necesidad de fortalecer la utilización de la tecnología, que ya decía Héctor,
porque esto es fundamental en la medida en que la tecnología se vaya actualizando para ir frenando precisamente la argucia de estos internos que ponen en aprieto al Estado mexicano en ocasiones. Sin duda se tiene que pensar en una, digamos, en una actuación de los diversos niveles de gobierno estatal, federal, para lograr una coordinación en ese sentido. Entonces yo creo que hay que revalorar el trabajo de quien opera los centros de reclusión, desde el director hasta los custodios, y hay que utilizar mejor tecnología y seguir insistiendo también en esa necesidad de tratar al interno también de manera o a través de los servicios mínimos que requiere. Porque efectivamente las cárceles, como se dice, se han convertido a veces en un infierno, pero no sabemos si esto implique necesariamente la falta de atención o la falta de servicios mínimos que ya se decía al final requieren los internos, porque se vuelve a generar un castigo doble cuando se le retiran estos apoyos o cuando no cuentan con una humanización al interior. Entonces, sí hay que insistir, creo yo, en los derechos humanos de los internos, pues más allá de que estos en realidad están ahí porque infringieron la ley y ocupan un castigo. Sería cuánto, Patricio. Gracias, Rodrigo. Orlando. Bueno, sí, la ley, que se cumpla, eso es lo primero, me parece. Lo segundo que yo diría, además de lo que han dicho, es la armonización normativa y estandarización de todos los procesos y procedimientos de operación de los centros penitenciarios del país. Hay que armonizarlos. Ahora hay chile, dulce y manteca. Y con todo lo que implique esta parte, por ejemplo, todo lo que es la eliminación, todo lo que es emprender un combate en este sentido de armonizar protocolos, lo que implica inteligentemente combatir el tema del cogobierno y del autogobierno, por ejemplo, pero con inteligencia, no solamente a lo loco, sino sabiendo cómo hacer. Y ustedes lo saben hacer muy bien porque lo han hecho muy bien. O sea, se pueden hacer esas cosas. Me parece que también que no dejemos y quitemos el dedo del renglón de eliminar todos los penales municipales. Ya están prácticamente eliminados, pero todavía por ahí te encuentras alguno que empieza a funcionar. Hay que eliminarlos también. Son ilegales. Exacto, exacto. Luego, fortalecer la seguridad del Sistema Nacional Penitenciario. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que es muy importante. Así como hay C4, C5, C6I y todo esto, hoy necesitamos tener unidades del sistema penitenciario que estén construyendo una red nacional para generar información, para tener prevención y sobre todo para generar inteligencia. Evitar motines, evitar una serie de cuestiones. Me parece que el fortalecer esta inteligencia en los centros penitenciarios con unidades especializadas, una en cada estado o pegaditas al C4, lo que fuera, puede fortalecerse también. Creo que debe ser, hay que tener un programa integral de reinserción. Así a lo loco, pues no se puede. Hay que generar un programa integral de reinserción que funcione bien. Y me parece que una cuestión que se me hace importantísima es entender que esto es una reforma integral o es un proceso integral. No basta con subir sueldos, no basta con mejorar un edificio, no basta con poner orden, no basta con quitar la parte de comunicación, a poner antenas inhibidoras, no basta con hacer una o dos o tres cosas. Lo necesario es tener en cuenta una reforma integral, un plan integral y sobre eso ir trabajando. Y me parece que una cuestión que es fundamental, hablamos sí de las personas son primero, las personas privadas de la libertad hay que atenderlas como debe ser, dignificarlas, etc. Estoy de acuerdo con ello, con orden y con disciplina, ahí sí con orden y con disciplina, pero la otra parte es todos los custodios o el personal que trabaja en el sistema penitenciario. Tenemos un descuido bárbaro. A mí me decían, ¿qué descuido tenemos de los policías? Pues échate un ojo en algunos penales de los sistemas de los penales y te vas a dar cuenta de lo que realmente es olvido. Y entonces ahí nosotros tenemos una propuesta como de 8 o 10 puntos fundamentales para elevar la dignificación del personal penitenciario, que es fundamental.
Y una última que diría en este momento es, me parece que es generar todo un concepto de industria penitenciaria. Es decir, integrar a la parte de la empresa, a la parte ciudadana, a todo este desarrollo que ayuda además a la reinserción en los temas, en el sistema penitenciario, generar centros empresariales penitenciarios, que haya consejos empresariales que estén prácticamente atendiendo toda la situación penitenciaria, que desde adentro se generen estos momentos, estas fábricas, estos conceptos, pero que estén con fideicomisos, bien apoyados, como funciona en otros lados, que exista toda esta industria penitenciaria bien organizada y bien llevada. Ahora, a mi parecer y en la experiencia que he tenido, a veces es complicado establecer toda esta industria penitenciaria que tiene enormes beneficios para los internos, enormes, si no ponemos orden en casa primero. Ese es el tema fundamental. Ok, ok. A ver, dos apuntes muy rápidos para entrar a los últimos 5 minutos que tenemos para dialogar entre nosotros y abrir 10 minutos a preguntas y respuestas si es que hubiera alguna participación de quienes nos escuchan más allá de esta sala. Primero, autogobierno. El autogobierno es la última expresión psicológica de una persona que ha estado presa. La palabra viene de que la última fase del tratamiento técnico individualizado deriva en que te puedes autogobernar. Por eso llegó la persona a la cárcel, porque no se autogobernó en libertad. Entonces cometió un delito, ofendió a alguien, ofendió a la sociedad con un delito. Entonces empieza el tratamiento penitenciario y la última fase es el autogobierno. Lamentablemente de esa noble idea de autogobierno se brincó al autogobierno que conocemos. Y eso pues no es más que parte de la subcultura penitenciaria que se vive en México. ¿Por qué? Porque la autoridad delegó el gobierno en personas que supuestamente ya se autogobernaban. Y entonces es toda una sociopatía la que hay ahí y no es una voz positiva, no es un concepto positivo dentro del sistema penitenciario. Entonces, yo he luchado mucho en ese sentido porque esa parte no debiera ser parte del sistema penitenciario, dado que proviene de un acto negativo y genera subcultura. Entonces, ¿qué hacer en esa parte desde el punto de vista de los derechos humanos y cómo hacer convivir esta etapa del tratamiento penitenciario con una capacidad de autogobernarse? Quizás es nada más una reflexión que dejo aquí para después darle vuelta en el documento que habremos de preparar. Pero quisiera ir a otro punto. El sistema penitenciario se ha convertido prácticamente en un mal necesario. ¿Por qué? Porque no tenemos a dónde tener estas personas y si le preguntamos a la sociedad qué hacer, excepto Orlando y muchos que están en México SOS, pero en una encuesta que se levantó hace 10 años y cuya única pregunta de la encuesta era ¿qué hacer con la población privada de la libertad? Pues fue muy dramática la respuesta, porque se olvídate de ellos, ¿no? Verbalizaciones directas que hubo que decían, mátalos, ¿no? ¿Para qué gastas en ellos? Entonces, se llegó a un momento en el que se dijo, ok, nosotros hacemos eso, nada más que ¿quién ordena? ¿No? Entonces, ¿quién ordena ese acto? Y aquí la Constitución ordena lo contrario. Entonces, por eso es esta idea de entrar al tema del cumplimiento de la ley, ser constitucionalistas en ese sentido. Y ser constitucionalistas simplemente sería el que hagamos las cosas correctamente para que todo este tren de actividades funcione y genere reinserción social. Yo he anotado aquí muchas ideas que aquí se han expresado y que quizás por la densidad con la que ha habido la mesa,
no nos damos cuenta. Pero sobrepoblación como cáncer de las instituciones penitenciarias. Cualquier sistema que trabaje sobrecargado es un sistema que en un momento determinado va a fallar. Segundo, escasez. Todos los sistemas penitenciarios trabajan en la escasez, trabajan a veces con recursos de fortuna. Entonces, la escasez, no sé, pero de las 400 cárceles que hay en México, yo he preguntado en muchas ocasiones y no tengo el dato, ¿cuántas están registradas presupuestalmente como unidades responsables de gasto? No rebasan 100. Entonces, las otras 300 no son parte de la estructura administrativa de un gobierno, no son parte de la estructura presupuestal de un gobierno. Entonces, no existen. Y existen porque el DIF paga la energía, porque el sistema de aguas les da el agua gratuita, porque el teléfono se paga entre la cooperación que se hace entre los trabajadores, entre los empleados, porque llegó una computadora que mandó a alguien. En fin, las instituciones penitenciarias, lamentablemente, forman parte de una subcultura administrativa, presupuestal, legal, que como tú bien decías, Orlando, bueno, mandan a este vagón del tren al cabús, ¿no? Allá donde se tira la basura mientras el tren va operando. Entonces, sí, por supuesto que se requiere una reforma integral para esto. No puedes tocar procedimientos sistemáticos de operar sin dejar de ver arquitectura. Aquí se tocó el tema de la arquitectura y Héctor, pues, que sabe de esto, ¿de qué nos sirve la arquitectura si no tiene un aula para cumplir con el 18 constitucional en el cuarto eje de la reinserción? Educación. ¿Cuántas cárceles no tienen aulas? Bueno, no se puede cumplir la Constitución. ¿Cuántas cárceles no tienen una bodega para alimentos? Bueno, no puedes cumplir con la dignidad humana. ¿Cuántas cárceles no tienen talleres productivos? Se tienen un espacio para talleres formativos, pero un taller productivo no se tiene. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que dejar en claro en esto. Yo voy a rescatar toda esta reflexión en todos los espacios que hay de la escasez, de la sobrepoblación, de los derechos humanos, el autogobierno, la industria penitenciaria, la formación de consejos empresariales de industria penitenciaria, comprometidos con generar una plaza dentro de la cárcel y una plaza fuera de la cárcel, para que cuando egrese esa persona, ahí tenga su empleo. Porque si no, ¿cómo se reinserta? Entonces, son muchas cosas las que son como que vasos comunicantes en este asunto, porque la reinserción se da desde la cárcel hacia la sociedad. Y cuando la sociedad cierra su puerta, pues no puede haber reinserción. Tenemos... Y Patricio, sí. Yo quisiera, si me permiten, meterme 3 minutos, simplemente para que lo acumules desde la visión de inteligencia, Sí, pero además como su primer auditorio. Por cierto, decías de las preguntas, tienes una pregunta en el cuadrito que hice preguntas y respuestas, ahí para que la veas, es la única que está registrada formalmente de nuestro auditorio, que me da mucho gusto ver. Hemos sido más de 45 en la mayor parte del tiempo. Pero quiero comentarles esto y sumar en lo que crean ustedes en términos de propuesta, porque a mí me sorprende muchísimo. Yo quisiera que estuvieran aquí los 32 gobernadores oyéndolos y dijeran, a ver, señores, el problema no necesariamente es la lana, o no es el primero, por supuesto, ya hablaste ahorita de la escasez. Esto es un drama. Es un tema de horror, es un tema que efectivamente da asco, da pena, y del que nada queremos saber, y que lo mandamos al final de las soluciones en todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando a lo mejor, ya lo han dicho, lo dije yo, lo han dicho ustedes, cuando a lo mejor tendría que ser el primero, porque es el que controlamos totalmente. Yo digo que cuando queremos desbaratar un nudo y no sabemos por dónde empezar, hay que empezar por la puntita. Y una punta es la cárcel.
ahí se supone que sí sabemos qué pasa. Y como dice Orlando, si no puedes en lo que sí puedes controlar, lo decía un gobernador, entiendo, pues ¿cómo le vas a hacer en lo que no puedes controlar? A mí me parece buenísimo todo lo que han dicho. Yo les pongo nada más 2 elementos que podrían agregar a su lista. Y uno, inteligencia. Inteligencia desde el punto de vista de los sistemas de inteligencia, que además, si es nuestra casa, sería relativamente sencillo, se supone. Sí. Y es que tenemos que saber qué pasa ahí. Tenemos que saber quién es quién y tenemos que saber quién manda. Y antes de decir, tengo 2 ideas, pero antes de entrar a las ideas, cuando dije los gobernadores oyendo, les va a sorprender que le dicen, pues no es lo que necesitas no es dinero necesariamente, lo que necesitas tampoco es cambiar la ley, no te lo recomiendo porque hay tanto que hacer, la tienes, casi entonces entiendo que le están diciendo ustedes a los gobernadores, lo que necesitan hacer es querer. Voluntad, atención, ocúpense del tema. Es parte de su responsabilidad, pero además, si es escaso el tiempo y el dinero que tienen para gobernar, dedicarle a las cárceles, al sistema penitenciario, va a ser una muy buena inversión de tiempo y dinero porque les va a redituar en los sistemas de seguridad, educativo, económico, social, va a rebotar luz. Dice, alguien de ustedes dijo, es una fuente de inseguridad cuando debía de ser fuente de seguridad. Dijo otro de ustedes una frase que a mí me impresiona muchísimo, es que la cárcel debe de ser, podría ser el lugar más seguro del Estado. 2 recomendaciones, decía yo, una, inteligencia. Se tiene que saber lo que está pasando dentro de las cárceles y se podría saber de lo que está pasando. El que manda, el dueño de la cárcel, tendría que saber quién es quién manda, quién está ahí. Yo, como ustedes, tengo muchísimas anécdotas que decía no es posible. Y no les cuento, algunas por rubor, otras por vergüenza y otras porque a lo mejor me pongo en riesgo. Inteligencia. Y 2, ¿qué tanto lo podemos abrir? Porque hay cosas que tendrían que mantenerse. Sí, abrir no quiere decir, y no estoy hablando de la cárcel abierta, que es otros temas, yo no soy criminólogo ni penitenciarista, no. Estoy viendo, es que no se puede, porque ¿cómo si es que si quiero, dirán los gobernadores, que sí quiero hacerlo, pero ¿a quién pongo ahí? Nadie quiere el puesto. ¿Qué tanto podemos acercar los ojos de la sociedad a un problema que es de la sociedad? ¿Qué tanto, a ver si no te parece una barbaridad, Orlando, lo que voy a decir, pero me parece que tú mismo lo dices, ¿qué tanto podemos meter a la sociedad a la cárcel? Que además se lo merece, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de meterse para que sepa lo que pasa, para que vea lo que está pasando, para que vea si el gobernador realmente está haciendo su chamba o no. Porque si no nos creen de que es una muy buena inversión, que se metan los ojos, que no se pueda hacer, que no pueda existir la impunidad a menos de que quiera que se publique todos los días. Hoy con la tecnología, a mí me parece bien lo que han dicho ustedes, tecnología, infraestructura básica, pero empiezo a checar y digo, híjole, he estado en esto y viendo estos temas hace 40 años y los temas más o menos son los mismos y el fracaso es peor. Gracias y perdón la intromisión. Y lamento decirles que el tiempo se te está acabando, Patricio, pero tienes otra sesión. Bueno, me quedan 2 minutos. Uno se lo voy a dar a Orlando porque tiene una pregunta ahí en donde dice QA abajo, Orlando, questions and answers. Ahí hay una pregunta que quien lo hace dice que si tú lo respondes. Mientras la lees, nada más comento que la semana entrante nos vemos con 3 temas que pretenden sumar una visión completa de este asunto. Es qué hacer para que haya reinserción social como operador. Ya aquí nos lo dijo Héctor, desde el punto de vista de todos los elementos que hay que formar para que eso exista. Ahora vamos a la operación intramuros. Segundo, nos acompañará, y para ello estará Mayela Almonte. Segundo, estará Oliverio Caldas, desde Colombia, acompañándonos con diseño carcelario. Es quien ha diseñado
mayor número de espacios penitenciarios en América Latina, algo debe decirnos. Y finalmente estará el encargado de acreditaciones y certificaciones de la American Correctional Association. Es nuestro amigo, dime el nombre, Héctor. Apolonio Armenta. Apolonio Armenta. Así que nos veríamos. Tú tienes la palabra, Orlando. Gracias. Bueno, pues la pregunta la divido en dos. La primera dice, ¿cómo suelen operar los centros penitenciarios en control del crimen organizado? Es lo que digo, seguramente esto en la parte de los operadores que están aquí, Patricio y Héctor lo podrían contestar muchísimo mejor que yo. Yo lo que puedo decir en este sentido, porque pone él algunos ejemplos, ¿no? Autogobierno, gobiernos compartidos, si se reciben nuevos presos, si se respetan, cuál es la autoridad, quién manda adentro, cómo salen, etcétera, etcétera. Yo lo que puedo decir es que cuando hay una organización, la observación nuestra, lo que hemos visto cuando opera cuando un grupo delictivo manda adentro y organiza, ellos tienen una forma hasta muy exacta de cómo moverse. Las reglas no son las reglas de la autoridad, las reglas son las reglas que ellos imponen y son las reglas que marcan. Reglas incluso de atención, reglas de lo que me tocó ver ahorita recuerdo 6, 7 penales que estaban pues bajo la autoridad de estas organizaciones delictivas. Era muy clarito cómo ellos tenían a quién veías, qué espacio podías entrar a visitar, qué espacio no podías entrar a visitar. Y lo que vimos es que normalmente cuando hay un grupo que domina sobre los otros, pues ellos son los que imponen la ley, y muchas veces la imposición de esta ley pues es una ley forzosamente pues para adentro y para afuera. No olvidemos también que gran parte de que un grupo delictivo quiera manejar un penal pues tiene que ver precisamente con la cuestión económica. Hay muchos recursos que se manejan adentro, entonces quien domine el penal, pues domina gran parte de las transacciones económicas que se manejan, y sabemos que hay grandes comercios y eso lo organiza un grupo delictivo, desde la venta de droga adentro, desde la venta de chips, desde trata, desde infinidad de delitos que puedo decir, y todo eso lo domina, se convierten en centros de inteligencia para el mal, para delinquir, ¿no? Pisos completos que me tocó ver en donde desde ahí se organiza, no solamente es que son organizaciones del crimen, no, es que desde ahí se organiza el crimen. Entonces, es una estructura, en los muy bien llevados, hay estructuras, y me tocó ver hasta organigramas de quién maneja lo que tiene que manejarse, ¿no? Pongo un ejemplo, Rey, con eso termino. Topo Chico, que ya no existe, gracias a Dios, uno de los peores penales de este país. Afortunadamente, valientes como los que están aquí y otros más le metieron mano y lo deshicieron. Y así se pone fin, con inteligencia y con determinación. Por ejemplo, Topo Chico tenía pegadito el penal de hombres al penal de mujeres. En las noches había una pared falsa. Se quitaba esa pared falsa, iban por las mujeres y las traían. O sea, ese tipo lo domina una organización delictiva. Ahí había un pozo de 3 metros donde estaban las armas. Eso lo domina la organización delictiva. El control económico lo llevaba la organización delictiva. Ellos decían qué custodios entran y qué custodios no entran y quién gobernaba. Bueno, ¿cómo se elimina esto cuando son organizaciones muy poderosas? Con una autoridad poderosa, fuerte, responsable. Y lo que se dijo aquí, con eso va a la segunda, es que cómo hay ejemplos positivos y cómo se manejan o cómo se llegaron a esos ejemplos positivos. Ya lo dijeron primero, voluntad de las autoridades, una voluntad que tiene que haber, pero el gobierno estatal a veces solo no puede, aunque quiera, a veces no puede. Entonces necesita del apoyo federal, sin lugar a dudas, y necesita de un apoyo de la sociedad, que como bien lo dijeron, que llevemos a la sociedad a los penales. Hay un denominador común en los penales exitosos. Hay una corresponsabilidad, que es una palabra mágica que hemos encontrado, una corresponsabilidad entre sociedad y autoridad para trabajar en los penales. Hay que involucrar a la sociedad. Y segundo, y tercero, cuarto, no sé cuál, no tenerle miedo a la certificación. Lo que no se mide no se mejora. Y en los penales no medimos. Es como menos les interesa a los que mandan medir. Pero lo que sí es importante es no le tengamos miedo a la certificación.
Y si tiene que ser primero la internacional, que venga la internacional. Y si tenemos que ir adecuándonos a una nacional, hagamos la nacional, pero vayamos certificando y vayámonos apoyando y midiendo. Y por supuesto se menciona un penal como el de Piedras Negras en esta pregunta, y como ese penal de Piedras Negras, yo conocí los penales en Baja California que Héctor puso en orden, conocí algunos de Chihuahua que hoy no sé cómo estén, pero los llegaron a poner en orden, conocí penales, por ejemplo, alguno en Michoacán que estaba extraordinariamente bien llevado, algunos otros en el Estado de México muy bien llevados también, etcétera. O sea, se pueden llevar estos penales con todo esto. Con esto terminaría. Bueno, ya nos pasamos 5 minutos del aire y quedó una pregunta ahí que es en relación a costos. Son muy diversos los costos que hay ahí porque son diversas las instalaciones y distintos los niveles de riesgo que se custodian. No hay una tasa única de cuál es el costo de una persona privada de la libertad. Hay que ver los diferentes perfiles para poder determinar un costo ahí. Jorge, estamos cerrando. Para el miércoles que viene nos vemos entonces igual a la 1:00. Sí, señor. Invitamos, espero tengan todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Espero tengan tener la invitación. Por favor, pídanla si no la tienen directamente en el ITAM, en el CECIG, estamos a sus órdenes, y si no, con cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, Rodrigo, Orlando, Héctor, un gran gusto tenerlos. Y aquí nos vemos dentro de 8 días para seguir algo que a mí por lo menos me dejaron muy provocado, y ojalá tengamos, yo lo voy a trabajar en la semana también para tener más gente. Tenemos a gente de toda la República, pero ver si podemos invitar y provocar a los que están hoy responsables y que pueden sumarse a este esfuerzo. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes.